¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Yo soy el alumno Juan Guapay Espinosa, del curso de fisioterapia y rehabilitación. Yo he cogido el test de Bill Gates, que habla sobre la próxima pandemia. Y ese es de lo que voy a hablar hoy día. Bueno, Bill Gates fue invitado para dar una disertación sobre la posible pandemia que se iba a avecinar. Eso fue hace más o menos un tiempo atrás, ¿no? Él hablaba sobre la gripe española que apareció a raíz de término de la Primera Guerra Mundial, que abarcó a casi todo el mundo. Muy pocos países se salvaron de la que les llegue la pandemia. Mató más personas que la Primera Guerra Mundial, en realidad. A raíz de esto se creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que primero fue parte de la organización que fue reemplazada por la ONU después, la Liga de las Naciones, ¿no? Pero como siempre, como él lo menciona, no se aprende nunca de los errores, nunca se aprende de las experiencias, ¿no? Y eso pasó poco después con el ébola. En el 2000, en el ébola, la pandemia de ébola que hubo en África, en el 2015, ¿no? Nos agarró, al sistema de salud internacional les agarró mal parados. Había personal que no estaba capacitado para afrontar este tema. Había muy poca tecnología dedicada al tratamiento de esto. Eh, ¿Qué más? Eh, no se conversaba, ¿no? La salud se volvió algo más privado que público. Por eso es que el- la pandemia que apareció en esa época, el ébola, se expandió muy rápido por África, ¿no? Pero llegó al punto de que se pudo controlar gracias a que instituciones que se dedicaron a apoyar en el tema de la salud, por ejemplo, la Cruz Roja, la Luna, la Luna Verde, pudieron contenerlo con el poco de personal que contaban y no se expandió como se pensaba que se iba a expandir en ese momento, ¿no? Entonces un estudio del el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, que proyectó que para la próxima pandemia, ¿no? Se iba a gastar casi 30 mil millones de dólares en todos los procedimientos, en contenerlo, en tratarlo, en evitar la expansión, evitar más muertes, ¿no? Y con esto se ha conseguido, en ese momento se consiguió que las instituciones particulares, como nacionales también, este, pusieran fondos para buscar, no, no, no evitar, porque como no se puede contener algo que es de la misma naturaleza, ¿no? Sino contenerla antes de que se disemine o que se expanda más de lo que debería de haberse expandido, ¿no? Algo que pasó con el ébola en ese tiempo, ¿no? Ahora, se dice que, ¿qué pasó? Hubo tres cosas que evitaron la expansión del ébola. Uno, yo lo mencioné, ¿no? Que los equipos médicos de la época se pusieron los pantalones, ¿no? Y fueron a afrontarla con los pocos recursos que tenían, fueron a afrontar la situación allá en África y consiguieron controlarla, ¿no? La otra causa es la naturaleza del virus.
¿no? Como el virus es más sanguíneo, se transmitía por la vía sanguínea, por la vía sexual también, entonces era menos complicado de contener en ese momento, ¿no? Tú separas, contienes, ¿no? Lo que hicimos, pones en cuarentena una área, una zona, y eso va a evitar que se expanda, ¿no? Y tomando medidas de protección del personal y de la gente que está alrededor. Eso es lo que evitó también la expansión del ébola. Y lo otro, bueno, aunque no felizmente, pero bueno, es que esta pandemia del ébola no llegó a las zonas urbanas, se quedó más que todo en las zonas rurales, o zonas muy alejadas, ¿no? Entonces, zonas casi que eran de difícil acceso para que la gente vaya a controlarla, vaya incluso a vacunar también, ¿no? Entonces eso evitó que el ébola en ese momento se expandiera. Y se recomendó pues que el sistema de salud mejorara en ciertos aspectos, ¿no? Porque por zonas o por países, el sistema de salud o está muy bien, o está medianamente bien, o está muy mal, porque casi no llega a la población, solo llega a una parte de la población. Y esto era lo que también podría permitir que se transmita el virus, ¿no? Ahora él habló, mencionó, como dije hace un momento también, de la gripe española, ¿no? En 1918, el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dice, ¿cuál fue la diferencia entre el ébola y la gripe española? El medio de transporte, el medio de transmisión de infección. Mientras que, como dije, no, el ébola era difícil de transmitir porque era más que todo sanguíneo o sexual. La gripe española era transmitida por el aire y es algo que no se puede controlar en realidad. No, no, no puedes decir a la gente que no salga. Es lo que pasaba en ese momento, ¿no? No puedes decir a la gente que no salga de sus casas o esté en cuarentena. Es lo que hablaba, ¿no? Acaban de salir un gran evento, un evento que era la Primera Guerra Mundial y la gente que había sido movida hacia otro lugar está más preocupada por regresar a su lugar de origen. Entonces, eso también contribuyó que la gripe española se expanda. En casi 2 años, la gripe española había ya acabado con casi el 10 o el 15% de la población que se había infectado, ¿no? Y es lo que pasó con la gripe, ¿no? Con el ébola no fue así, pero que se pudo controlar debido al tipo de transmisión y se pudo contener, porque también hay que pensar que esos virus mutan muy rápido, ¿no? Dependiendo del tipo de virus que es. Y hubiera podido ser que se convierta en un virus que se transmite por el aire también, ¿no? Entonces, Bill Gates dijo que se tenía que incentivar la investigación, encontrar sobre los nuevos patógenos que van apareciendo, ¿no? Evitar que, no evitar que aparezcan, porque eso no va a ser posible, ¿no? Sino evitar que se transforme en algo peor, ¿no? Si se puede controlar ahí mismo, que se controle ahí mismo, ¿no? Evitar que se convierta en algo peor, que es una pandemia. Es lo que hablaba Bill Gates. Ahora, Bill Gates Bill Gates no está dado, no es, no es una persona que está
dedicada al tema sanitario, al tema de salud. Bill Gates es pues todo el mundo lo conoce, es alguien dedicado a la tecnología, ¿no? Por eso también habló de eso, ¿no? El incentivo de que la tecnología que tiene que avanzar, ¿no? Él desarrolló software, eh, bueno, todo el mundo lo conoce porque es fundador de Microsoft Word, perdón, Microsoft, ¿no? Ha sido el CEO, es presidente de Microsoft, se ha dedicado al diseño de software, la empresa, a través de la empresa, ¿no? Desde el año 1970 para adelante, ¿no? Él ha llevado, él está llevando el tema de la tecnología a que se implique un poco, que se vaya implicando de a pocos a la parte de la salud, un poco más, ¿no? Porque ya hay tecnología para eso, ¿no? Creo que eso cuesta, no es barato, no es fácil de desarrollar tampoco, ¿no? Eso se requiere también que fondos, ¿no? No lo puedes decir, oye, desarrolla esto para evitar que cuando aparezca un virus nuevo, lo puedas contener. No se puede, ¿no? Tampoco se puede decir, bueno, si aparece un virus, cuarentena, cerremos a todos, encerremos a todos. Políticamente tampoco se puede hacer eso, ¿no? Porque también hay normas políticas, reglas políticas, y eso va a depender del país, de la zona, del lugar, ¿no? Eso hablaba también Bill Gates, ¿no? ¿No? De la cultura también, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Bueno, y él dijo, porque también he estado estudiando estadísticas, trabajo en ese tema de esas estadísticas, él dijo que cada 10 años aproximadamente aparece una nueva pandemia, ¿no? Dependiendo de la gravedad, pues va a ser pequeña o va a ser grande, dependiendo de la gravedad, dependiendo del tipo de virus y dependiendo del modo de contagio, ¿no? Y el momento político, el momento político también interviene bastante, ¿no? Y pasó, ese es un comentario también, ¿no? Resulta que esta exposición fue en marzo del 2015, ¿no? Por eso es que él no hablaba del COVID. El COVID apareció en el 2019, ¿no? Algunos dicen que Bill Gates proyectó, ¿no? Dijo que iba a haber una pandemia. Incluso hablaba, como decía, de que la pandemia, el virus iba a ser de tipo aeróbico, o sea, se iba a transmitir por el aire, ¿no? La gente comenzó a decir que predijo. Pero ya no es que predijo, de verdad. No, porque uno saca estadísticas de la situación, y eso también más o menos en sus palabras lo quiso decir, ¿no? Y van a ver que más o menos, como dije hace un rato, cada 10 años aproximadamente va a aparecer una nueva pandemia, ¿no? Ya dependiendo de la magnitud, puede ser peligrosa o puede ser contenida en un lugar, como pasó con el ébola, ¿no? Pero con el COVID no fue así, ¿no? Porque uno, porque fue aeróbico, dos, que cuando apareció, el sistema de salud los cogió mal parados, el Sistema Internacional de Salud, ¿no? Estaban más metidos en temas pues políticos, ¿no? No me quiero meter en eso porque no hablo de temas políticos, no me gusta, ¿no?
Había el tema de la guerra con Rusia, los problemas con Jerusalén, históricamente, ¿no? En China también había problemas, ¿no? ¿Y, y qué fue lo que provocó la expansión? Y eso sí se sabe, ¿no? Y en algo hablaba de eso Bill Gates también. El rápido traslado de las personas. Todo eso pasó también después de la después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes tú demorabas en trasladarte de un lugar a otro, pues ejemplo, de acá de Europa, una semana, por lo menos, en barco, ¿no? Ahora un avión ya hacen dos, tres, o un máximo un día, ¿no? Entonces, eso provoca que los virus sean más letales, que el tema de la infección sea más rápida, que el número de infectados sea más rápido, en que ese incremento sea exponencial. Y es lo que pasó con el COVID, ¿no? Proyectándonos a esta época, ¿no? Acá no nos agarró mal parados, ¿no? Acá se dieron de tomar muchas decisiones que no se tomaron en el momento, ¿no? Y en ese entonces Miguel tiene la razón, ¿no? En realidad. mm, Ese es el problema de las personas, ¿no? Que a veces los que proyectan algo, dicen algo, los tienen de negativistas, ¿no? Tú dices, oye, esto va a pasar dentro de cierto tiempo, toma tus precauciones, pero porque la situación está mejor, estás feliz, estás viviendo pues la vida loca, ¿no? No, tú crees que no va a pasar, pero va a pasar. Incluso está proyectándose que de acá a unos cuantos años más aparezca otra pandemia, ¿no? Y esperemos, lo que también mencionaban, y lo que estoy investigando también, que no sea como el COVID, ¿no? Y también, como dijiste, me hablaba, hay que incentivar la investigación, buscar las fuentes, ¿no? Se le- ¿Qué pasó con el COVID? Se le satanizó China, ¿no? Que China fue de donde nació, incluso los nuevos virus que van apareciendo también, ¿no? Pero realmente nació ahí, esa es la pregunta, ¿no? No, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Esto ya es tema histórico, ¿no? La gripe española, la mal llamada gripe española, ¿no? 1918, ¿no? Se llamó gripe española, ¿por qué? Porque en ese momento los países estaban en guerra y estaba prohibido hablar de pandemias, ¿no? Porque ibas a asustar a la gente, a crear caos, la gente no va a querer intervenir, no va a querer apoyar, que no sé cuánto. Es lo que pasaba en esa época. Y España con ese momento era, o España en ese momento era un país neutral, era ese que informaba, ellos son los que informaban sobre esa gripe, ¿no? Y no le hacían caso. Y cuando salió, ya era demasiado tarde, ya se había expandido a todo el mundo. Y después, ¿por qué mencionar de dónde se originó? Porque después hubo estudios que indicaron que la gripe española no empezó en Europa. Se sabe ya por estudios que eso empezó en Estados Unidos, ¿no? Los satanizaron a España porque España comenzó a hablar de eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con China, ¿no?
Como son un poco de lógica, ¿no? Por eso que hablaba acá también. ¿Por qué, por qué en China es donde más exposición de virus hay? ¿No? Es más porque todo por la cantidad de personas. China es uno de los países que tiene más cantidad de población, después de India, porque India también es un país superpoblado, ¿no? Entonces es lógico que por ahí también pueda aparecer virus y sea más fácil, más factible, que haya esos cambios, ¿no? Pero en conclusión, es recomendación de que se estudie, no solo desde donde se originó la pandemia, sino del origen. Eso también habla de Bill Gates. Sabiendo el origen, nosotros podríamos saber dónde o en qué momento podría aparecer la próxima pandemia, ¿no? Y también mejorar los servicios de salud y educación también, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo. Le estoy pasando el enlace para que lo revise y gracias.